Somos CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí en este programa y gracias a nuestros dos invitados que aceptaron la invitación pues para estar juntos. Son dos presidentes de dos partidos políticos que en este caso pues están planteando públicamente una postura crítica al proceso electoral reciente en el estado de Chiapas. Están en el estudio de CNN Gustavo Madero, que es el presidente nacional del Partido Acción Nacional. Gracias, Gustavo, bienvenido. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Carlos Navarrete, que es el presidente nacional del PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Gracias, Carlos, por estar aquí. Enorme gusto, Carmen, como siempre. A los dos estar aquí juntos en función de varios temas, pero uno centralmente, que es elecciones en Chiapas, que acaban de ocurrir, como sabemos, este pasado fin de semana. Hay un conjunto de incidentes, se calcula unos 200 incidentes por tomar una cifra que está circulando. Hay investigaciones en la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la PGR, y hay una postura que comparten los dos partidos, que son contrarios desde luego en sus posturas políticas, pero que en este asunto están coincidiendo, Gustavo, ¿en qué cosas? ¿Por Chiapas, por las elecciones, por la democracia, por lo que está sucediendo? Por la democracia y la preocupación ¿Y qué grande. es? ¿Botón de muestra? Sí. ¿Botón verde de muestra? No, botón podrido de muestra. De una reinstauración del autoritarismo. Es un reflujo autoritario desde que el PRI regresa a Los Pinos, pero es un autoritarismo endulzado. ¿Cómo es eso? Sí, no crea gestos en la población, nadie hace gestos, se lo traga y no pasa nada. Tiene capa entérica, pero es venenoso. Y eso es lo más peligroso. Yo me acuerdo en los 80s, cuando en Chihuahua pasaba lo que estaba pasando ahorita en Chiapas, se encendía la población. Bueno, ahorita en Chiapas, en Tuxtla, la gente está apostada, ya hay riesgo de que se desborde por la irritación social, pero yo no veo a nivel nacional un acompañamiento, una resonancia, una reverberancia en este sentido, y por eso pues nos juntamos aquí el presidente del PRD, el presidente del PAN, para hacer nacional el tema, Carmen, porque esto no puede quedar en lo local, es grave, es preocupante, y simplemente, si quieres ahorita te platico, la autoridad electoral es una vergüenza. Por primera vez en la historia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les marcó tarjeta roja, bueno, amarilla, y les pidió al INE que lo sancionara y que cada 2 meses les esté reportando cómo se comportan los 8 integrantes del Instituto Electoral de Chiapas. Esto nunca había pasado, aquí lo traigo. Esta es una resolución de un recurso de reconsideración y que le pide precisamente al INE, ¿verdad?, que rinda un informe cada 2 meses hasta que concluyan las investigaciones del comportamiento de estos que autorizaron candidaturas que no debían de haber autorizado. El PRI y el Verde, que son 2 mafias allá que se asociaron, hicieron un convenio de coalición y después presentaron candidatos como quisieron, sin coalición en muchos lados y solamente en las ciudades grandes con coalición. Esto viola la Constitución y los dejaron pasar, al igual que la falta de cuota de género, pero son uno de los casos ahí. Carlos Navarrete, ¿qué pasa en Chiapas? Mira, Carmen, en los últimos 27 años en México ha habido una transformación del sistema electoral y político, a veces para bien, a veces para mal, pero hace 27 años, cuando el PRD surgió en 1988-89, la demanda principal era respeto al voto. Eran los tiempos en que el PRI controlaba al órgano electoral federal, el gobierno hacía las elecciones, decía quién ganaba y quién perdía, controlaba los medios de comunicación, los recursos financieros, todo. Han habido media docena de reformas electorales, ha habido alternancia en la presidencia de la República en el 2000, ha habido irrupción de otras fuerzas políticas en los estados, hay un mejor sistema electoral, no el óptimo que quisiéramos, pero sustancialmente diferente al de hace 27 años, menos en Chiapas. En Chiapas tenemos una regresión de 27 años, órgano electoral controlado por el gobierno del estado, un sistema clientelar alimentado en un estado pobre, marginado, donde todo depende de los programas sociales y las inversiones públicas,
un sistema de partidos con un partido nacional, el Verde, y 2 partidos pequeños, controlados por el gobierno del Estado. Un PRI que a veces acompaña, a veces se confronta, pero que acompaña esencialmente al Partido Verde. Y un esfuerzo de borrar la diversidad chiapaneca electoral y política, y con resultados electorales que al INE no lo hacen ni parpadear. Por ejemplo, que haya el 98.9 de asistentes a urnas en una casilla. 99%. 99.8% de asistentes. O sea, un furor ciudadano que de pronto casi la totalidad de los electores se formaron y votaron. Totalmente claro, típico. Con el 96% para el Partido Verde y el 3% para el resto de la oposición. ¿Y no parpadea nadie? Y el INE dice, todo normal, está firmada las actas, todo, no pasa nada. Oye, ¿te parece normal esto? Pues sí. Y no dice nada. Es impresionante. Bueno, ¿qué pasó el domingo? Más de 200 denuncias de la FEPADE, muy activa la FEPADE, más de 15 detenciones, incluyendo un caso de risa, porque una funcionaria del gobierno del Estado la pescaron promoviendo el voto y pagando dinero por el voto. Cuando la FEPADE llegó, la señora se encerró en su camioneta, no quiso bajar y la tuvieron que detener con toda camioneta, con grúa. Se la llevaron a un corralón federal. Esta mujer. Esta señora. ¿Y quién es ella? Ella es la que está hablando, Carlos. Verónica Rodríguez Montes, es la titular del Instituto de Estudios de Posgrado de Chiapas, y los ciudadanos la detuvieron, la FEPADE, hay que decirlo, está actuando. Actuó bien. Bien, y está detenida, ya está en proceso de un delito penal, entonces ella está ya enfrentando, ahorita en libertad, bajo fianza, pero es un delito penal. Lo único que yo preciso un poco, lo que comentas ahorita, igualito estuvo en Colima, o sea, en Colima votó en los municipios de la Sierra el 99% de la población, gente muerta, gente migrantes. O sea, muertos, ¿qué votan? Y personas, va a estar peor, o sea, que están recluidos desde hace 8 años en los institutos psiquiátricos, aparecieron votando. O sea, eso es lo que estamos volviendo a vivir. Esto lo vivimos, es un déjà vu tremendo, porque esto era del 86, estos eran los temas que luchamos. ¿Y qué pasó entonces? Porque, o sea, ustedes dicen una regresión en Chiapas. Hay la construcción de un diseño. ¿Se debe a qué? ¿A un diseño electoral que no fue eficaz? Hay un que diseño. Resultó que aquel... El diseño es hacer muchos partidos satélites de mentiras para la mamá del gobernador, para el gobernador, para el PRI, para el Verde. Y todos estos es una simulación, es un sistema satelital. Aquí hay un tema principal, hay varios temas, sí, por supuesto, muchos. Pero uno muy importante es que se estrenó un nuevo sistema electoral. Estamos en el estreno, las elecciones intermedias ya ocurrieron. Esto es parte de este estreno electoral de alguna manera. Quedó un híbrido en donde yo recuerdo una conversación que sostuvimos en la radio hace algún tiempo, donde tú decías hay que arrancarle a los gobernadores las elecciones. Al final lo que sucedió, aprobado por el Congreso, fue un híbrido de aquello que se pretendía y aquello que los gobernadores no permitieron que sucediera. Después de la pausa les pregunto, ¿qué responsabilidad tienen los partidos políticos, el propio Congreso, de lo que resultó y de lo que hoy está poniéndose a prueba y de lo cual se están quejando a la hora de la práctica? Volvemos después de la pausa en esta conversación con el presidente del PAN y del PRD en el Estado. Fui a Chiapas a evaluar esta elección que había quedado aislada de todo el proceso electoral de este año y por lo tanto era ideal porque podía ver ahí podía focalizarme como en un piloto en Chiapas y cómo los federales y los funcionarios estatales se comportan ante denuncias. No se olviden que lo que yo evalúo es la reacción del Estado ante tu denuncia. Yo evalúo eso, ya sea por delincuencia organizada o por corrupción o por delitos electorales. Entonces, la buena noticia es que la sociedad civil en Chiapas se mostró mucho más activa, trabajó en red, por lo que yo vi, estuve en contacto con 8 organizaciones civiles que estaban trabajando en red para observar las diferentes casillas y para denunciar estos delitos, y hubo realmente un trabajo meritorio y valiente de la sociedad civil. Además, los mapaches, estos famosos mapaches también estaban actuando a lo largo y ancho del estado, en Chiapas,
y denunciando delitos. Se denunciaron ante las autoridades federales aproximadamente 500 delitos. Fueron denuncias presenciales, o sea que fueron las personas a denunciar, más las que lleguen por teléfono. Finísima persona. Bueno, regresamos en el programa al aire. Gustavo, me estás mostrando aquí algo y Carlos también me va a decir. Yo les dije hace un momento, la responsabilidad. Hoy dicen, aquí hay un problema serio, el botón de muestra más grave Chiapas, y yo pregunto, al final, ¿qué responsabilidad hay sobre un cierto diseño electoral? Hay que asumirlo. ¿Qué dices, Gustavo? Yo te diría... Esta autoridad electoral el problema local no es el diseño, a mi juicio, sino la integración de los órganos. Ese es lo que está fallando. Más que el sistema y el diseño, las personas. Desde el INE, Consejo Nacional, ahorita estamos hablando desde el presidente. Acuérdate que nos tuvimos que levantar todos los partidos por la proclividad y cómo le estaban echando el hombro al verde. Desde entonces se veía que las dejaban pasar todas. Hasta estos OPLES locales donde ya renunció este vato. Ahorita lo filmaron a uno en un Oxxo echándose con el representante del verde, negociando. Al día siguiente, por la presión social, ya renunció. Pero lo que está mal y reconocido públicamente, incluso por el tribunal, este es el recurso de reconsideración, es que los integrantes de estos órganos están actuando mal. Fíjate, el hecho de que dicha autoridad haya actuado sin acatar su deber constitucional y legal es un motivo de preocupación y constituye una conducta que no puede repetirse, y no se trata de una simple diferencia interpretativa o de criterio, sino del incumplimiento claro a obligaciones precisas, constitucionales, legales, jurisprudencialmente. ¿Quién dice eso? Esto lo dice por primera vez el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Carmen Analins. Ahí lo dice. Sobre un... Es una chulada. Un funcionamiento de un órgano electoral. Pero mira, Carmen, la gran pelea que dimos en la reforma electoral para federalizar los procesos locales pretendía quitarle a los gobernadores el control de los órganos locales, que ahí estaba todavía muy controlado. La rebelión de los gobernadores, sobre todo el PRI, fue tremenda. ¿Y ganaron? Y ganaron, muchos, a final de cuentas. Ganaron porque quedó una mixtura en donde el INE no es el encargado de hacer las elecciones locales, pero el INE designa al órgano local. Eso es. ¿Pero qué pasó? Los gobernadores doblaron a varios consejeros del INE. Les mandaron sus propuestas, sus recomendados, sus incondicionales, y el INE los nombró. Y ahora tenemos en Chiapas un INE, como en el caso de Colima, que responde a Palacio de Gobierno, no al INE nacional. Un órgano local controlado, cooptado, que hace barbaridad y media. Ahí está el pecado original. Entonces, desde el INE. Ese es el pecado original. Sí, 11 integrantes del INE, 11 integrados. En una parte tienes razón, en el diseño del sistema es que necesitabas una mayoría calificada para nombrar a los OPLES. Entonces, aquí 5 consejeros hicieron un bloque y secuestraron las listas y dijeron, pues por aquí no pasan. Ese fue el problema desde el principio y se acusaron porque... O sea, el pecado original es el nombramiento de los consejeros nacionales. Ahí se hizo un bloque de 5 y actuaron de manera muy consistente, coordinada, alineada. Y el resultado es este. El resultado es este. Nosotros nos quejamos mucho de algunos, más que de otros. En otros creemos que se hizo razonablemente el trabajo. Pero en casos como el de Chiapas, el de Nuevo León, Jalisco, quedó muy mal integrado los consejos. ¿Y ahora, Carlos? Ahora no nos queda más que utilizar los instrumentos que la ley nos da. En este momento están haciéndose los cómputos municipales. Todavía hay riesgo incluso de que los pocos triunfos de la oposición nos los quiten en la mesa. Todavía hay el riesgo. Por ejemplo, el PAN ganó Tuxtla Gutiérrez contra todo y contra todo el aparato. La gente salió a votar, fue una gran participación. Nosotros ganamos 10 municipios, pequeños casi todos. El resto de los partidos ganó 1 o 2 municipios. Bueno, más de decirte, Morena hizo una campaña intensísima, no ganó ni uno, o no le dejaron ganar ni uno. Al Movimiento Ciudadano, 1 municipio, a nosotros 10, al PAN 2, 3. Y la capital, que no quieren perderla por ningún motivo, ya la perdieron en las urnas. Ahora el riesgo es que la recuperen
en la mesa, en el conteo. Carmen, yo me acuerdo en una entrevista que me hiciste por radio donde yo me quebré porque te estaba platicando de lo que estaba viviendo en Veracruz. Como candidatas nuestras las habían violado. Acá igual, Carmen, lo mismo. Candidatas nuestras violadas. Iban a la autoridad a presentar su denuncia y no se las aceptaban. Y obviamente había lo que le llaman la doble victimización, ¿verdad? Las hacían sentir culpables, una impunidad terrible. Eso estamos viviendo, es terrible, eso estamos viviendo, agresiones, golpes, amenazas a mujeres, porque ahora, como tú sabes, el 50% de las candidaturas son de mujeres, entonces la participación de la mujer en una cultura machista tradicional que desplaza a muchos intereses, generó también una violencia contra las mujeres. Que no debe pasar desapercibido, no debe pasar impune. Hubo candidatas nuestras, fíjate, algunas eran ni siquiera de nuestro partido, sino compitieron con nuestras siglas, pero eran ciudadanas y fueron brutalmente golpeadas, agredidas, intimidadas, amenazadas. Y esto no se vale. No, desde luego que no. Tenemos muchas cosas a la mesa. El análisis de lo que quedó de un sistema electoral y de estas deficiencias que ustedes describen, que producen cosas como lo que en Chiapas ocurre y que veremos cómo procesan los órganos del Estado como la FEPADE y demás cuestiones. Pero en su conjunto hay un montón de temas adicionales, no solo del domingo pasado, sino de las elecciones intermedias en general. Después de la pausa y con los minutos que nos quedan, una reflexión obligada de los dos presidentes, de los dos partidos, que mucho tendrán que decir de las señales que la sociedad ha enviado, muy claras, nada favorables a ustedes si nos atenemos a los resultados en términos de, lo decíamos antes de entrar a la grabación, en términos de una suerte de castigo para ustedes. ¿De qué se sienten castigados? ¿Qué es lo que les reclama la población? Independientemente de las fallas sistémicas que evidentemente están aquí a la mesa. Después de la pausa, volvemos. Se van a iniciar más de 100 averiguaciones previas, lo que ya te dice es que las elecciones no fueron tan limpias y tan pacíficas y tan bonitas como se documentaron en la prensa local en Chiapas ayer. Hubo mucha denuncia, hubo actos de violencia. Yo lo que tuve la ocasión de observar fueron no solamente las denuncias y la reacción de las autoridades federales y de las autoridades del Estado, sino tuve la ocasión de observar en diferentes puntos del Estado acarreos masivos de personas en camiones protegidos por la policía del Estado. O sea, acá tenías un fraude electoral sistemático, aparente, con protección de las autoridades de Chiapas. Observé intentos por parte de las autoridades de Chiapas de cercenar la libertad de expresión de los periodistas para que no acudan a conferencias de prensa o para que no documenten lo que se decía ahí. Observé amenazas contra la sociedad civil por estar observando a través de grupos de choque que enviaban las autoridades del Estado, que gracias en algunos casos a las autoridades federales que estaban en el medio se pudo evitar de que exista mayor violencia. Entramos en la parte final, regresamos en este programa con Carlos Navarrete y Gustavo Madero y Carlos Navarrete. Volvemos. FEPADE actuaron y reaccionaron ante las denuncias de manera adecuada y acudieron a los lugares del hecho. En algunos casos acudieron a lugares donde se detuvieron a funcionarios públicos, en donde la sociedad civil, con fotos y con material potencialmente probatorio, denunciaban que estos funcionarios públicos de Chiapas estaban comprando votos. Las autoridades federales detuvieron, en el caso en donde yo estuve, a la funcionaria, se la puso a disposición de la justicia y se siguió el protocolo que yo diría que se apegó a derechos humanos. Sin embargo, lo que a mí me preocupaba nuevamente era que las autoridades federales solicitaban ayuda a las autoridades estatales para coordinar el apoyo para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante toda la jornada electoral, y las autoridades del Estado brillaban por su ausencia. Y si aparecían en forma de grupos de choque.
Gustavo, Carlos, nos vamos en estos minutos. Ya no pregunto mucho, dejen la pregunta abierta. ¿Con qué te despides, Gustavo, en la obligada reflexión de presidente de un partido como el PAN? En que la democracia en México no está resolviendo los problemas de las mayorías están molestas y hay un problema no de partidos de derecha y de izquierda, de PRD o PAN, sino de unas élites de privilegiados y unas mayorías de excluidos. Y ese es el tema fundamental que tenemos en México que resolver, atender, que los ciudadanos están desencantados con la política, los políticos, y esto es grave porque, a mi juicio, la única solución es participando en la política. Hay una dispersión, está el sistema, el gobierno atomizando a la oposición como nunca en la historia. En México tienes una oposición pulverizada, dividida, atomizada, pequeña, y una población desmotivada. Y entonces esto es muy peligroso, esto es muy preocupante porque... Dicho por ti que eres oposición es grave. Sí. Carlos Navarrete, ¿con qué nos despedimos? Carmen, yo creo que la democracia mexicana está desprestigiada y los partidos más representativos de este sistema de partidos también. Y eso es grave. Con un agregado, este desprestigio de los principales partidos no redunda en un crecimiento espectacular de los otros, sino, como dice Gustavo, en una dispersión del voto. Hoy tenemos un sistema con un PRI en cerca del 30%, 29. Menos del 30%, 29%, un PAN 21%, nosotros en el cerca del 12%, un Morena en el 8.5%, un Partido Verde en el 7%, o sea, totalmente pulverizada la votación. Y la gran paradoja, en el peor resultado que el PRI obtuvo de su historia, desde 1929, menos del 30%, se lleva la mayoría de la Cámara de Diputados con esta alianza perversa con el Partido Verde, que es una especie de salvavidas inflado con recursos, dinero, propaganda, mercadotecnia, y la dispersión de la oposición le facilita las cosas. El PAN por un lado, el PRD solo por el otro, Morena por el otro, MC por el otro, y los partidos pequeños buscando su 3%. El estado ideal para un régimen que quiere reconstruir el autoritarismo, adulcorado le dice Gustavo, y que en el peor resultado electoral tiene el mejor resultado. Desde Salinas, ningún presidente tenía mayoría en la Cámara en la elección intermedia. Ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón. Pues ahí está ese panorama. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Habremos de volver a hablar de estos temas, Gustavo, en 30 segundos. ¿Ibas a decir algo? No, sí es preocupante. Es preocupante, sin duda, el panorama que describen. Y habremos de volver a conversar, Gustavo Madero, Carlos Navarrete. Seguiremos de cerca lo que está ocurriendo particularmente en Chiapas en estas horas y en general en la política mexicana en estos momentos. A los dos, gracias por estar en este estudio. Gracias a ti, Carmen. Esta noche, gracias, Carlos, gracias, Gustavo. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle. Pásela bien, buenas noches. Hasta mañana.